Hay distintos temas que analizar con usted en materia económica, todo lo que tiene que ver con la inflación, la escasez, el desabastecimiento, una posible unificación cambiaria que ya se ha estado hablando de eso, ya no como secreto o a voces, sino más bien de forma abierta y oficial, tanto por parte del vicepresidente de Economía, Rafael Ramírez, como de algunos voceros en la Asamblea Nacional. Pero antes de entrar con esos temas, me gustaría su opinión respecto de esta salida del ministro de Planificación, Jorge Giordani, del gabinete ejecutivo, a quien además se le ha denominado el arquitecto de todo este andamiaje económico en los últimos 15 años de Revolución Bolivariana. Mira, ciertamente, Giordani fue el arquitecto, es uno de los culpables de toda esta crisis económica que estamos viviendo. Él es el culpable y el culpable es quien lo colocó ahí. No es que Giordani llegó por ósmosis al gabinete, ¿no? Alguien lo colocó en ese gabinete y alguien hace año y medio lo ratificó en ese gabinete como ministro, que fue también Nicolás Maduro, ¿no? Ciertamente, yo creo que cuando se estudie la historia en Venezuela, Giordani pasará a ser el peor ministro de finanzas que haya tenido Venezuela en toda su historia. Es una buena noticia que Jordania haya salido, yo diría que es una excelente noticia que Jordania haya salido. Lo que ahora uno esperaría es que vengan las medidas, que realmente se haya quitado, aunque ya había dejado de ser obstáculo hace unos meses, pero que ya definitivamente esa piedrita en el zapato haya desaparecido y que ahora sí empiecen a tomarse las medidas para que la economía mejore. Usted dice, por ejemplo, que es excelente, es una excelente noticia el hecho de que haya salido del gabinete el exministro Jorge Giordani. De hecho, ayer subieron la cotización de los bonos venezolanos y algunos analistas dicen, bueno, que eso fue percibido como una buena señal en los mercados internacionales, la salida del ministro Jorge Giordani. Sin embargo, uno se pregunta, bueno, solo la figura, la salida de un ministro habla por sí sola de un cambio en la política económica. La persona que sustituye a Jorge Giordani, en este caso el ministro Ricardo Menente, está contando con el aval del sector empresarial, del sector financiero, del sector comercial, para que haya habido este repunte en los bonos venezolanos. Mira, los bonos repuntan porque Jordani sale. Ciertamente, hablando en términos de béisbol, el pitcher que sale, pues, el pitcher que entra, el pitcher relevista, no es precisamente un gran pitcher relevista. Sin embargo, el mercado no vio quién era ahí porque lo ve como un parche, no ve como una persona que vaya a tomar decisiones, una persona que en el gabinete ejecutivo vaya a gritar y va a decir, mira, esta es mi manera de pensar, porque Menéndez tiene una manera de pensar desde el punto de vista económico muy parecido, si no similar a lo que tenía Jordani. El mercado lo que está viendo es, mira, vale, puede ser que vengan algunas medidas, el mercado está viendo, Venezuela va a seguir pagando deuda, porque al final eso es lo que le interesa al mercado. El mercado no está viendo que aquí la inflación está aumentando, que la escasez no, lo que está viendo es, bueno, con la salida de Jordania las cosas podrían mejorar, podrían venir los cambios, algunos cambios, pero ellos no están esperando porque te lo dicen, el mercado no está esperando grandes cambios en materia económica en Venezuela, cambios estructurales, cambios profundos, que es lo que necesita. Sin embargo, uno de los cambios que sí se ha estado hablando ya no de forma tan secreta o tan soterrada, sino mucho más explícita, es una posible unificación cambiaria, señor Oliveros. Ya lo había anunciado desde Londres el vicepresidente Sí. para el área económica del gabinete ejecutivo, el ministro Rafael Ramírez, y luego, bueno, ya se comentó públicamente en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Esto es viable? ¿Cuál va a ser el impacto en una inflación que ya está rondando el 61% en lo que es la anualizada, 23% la acumulada en estos primeros 5 meses del año? En ese contexto se empieza a hablar de unificación cambiaria. Mira, lo que debería pasar en Venezuela es que progresivamente, o más rápido que progresivamente, deberíamos de quitar el control de cambio. El control de cambio, señores, ha sido nefasto para Venezuela. Y yo te voy a poner un ejemplo, la gente que está viendo el Mundial. Vean un partido de Colombia, vean un partido de Argentina, de Uruguay, de cualquier, o Costa Rica. Las gradas llenas de esos aficionados. ¿Pero por qué? Porque pueden viajar. En Venezuela no hay dólares para viajar, en Venezuela no hay dólares. ¿Por qué? Porque el control de cambio te limita a ti, tus viajes te limita a ti la cantidad de dólares que tú puedes hacer. El control de cambio hay que quitarlo porque ha generado escasez, ha generado corrupción, la corrupción más grande en la historia de Venezuela. Hay que quitarlo. ¿Qué es lo que yo creo que va a venir? Yo no creo que vaya a venir una unificación cambiaria. ¿Tú te imaginas lo que sería en el tema inflacionario, en la actual situación, pasar todo a 50 bolívares por dólar? La inflación se te va a desbocar, va a haber un problema grave en Venezuela. Además que no se han sentado las bases para hacer eso. Tan sencillo como que si tú vas a un sistema cambiario nuevo, hay una palabrita que tienes que tener, y es un tema de credibilidad. Uh -huh. Yo te digo a ti, Gabo, tú tienes 50 bolos en el bolsillo. ¿Tú crees que esos 50 bolívares van a valer igual dentro de una semana o dentro de un mes? El venezolano no cree en eso. ¿Por qué? Porque cree que el bolívar permanentemente se va a ir depreciando, se va a ir devaluando. Y tiene razón.
Venimos a una inflación desde 56. Hoy, como tú bien dices, estamos en 62. Nada indica que va a estar por 62 dentro del próximo mes. Seguramente va a estar en 65 o hasta 70. Y si viene la unificación va a pasar de 100. Y con que no venga la unificación, sino que empiecen a pasar, que ya está pasando, rubros del 6.30 a 10 o de 10 a 50, la inflación les va a llegar a 100%. ¿Quién quiere tener bolívares ahí? Entonces, ¿cuál es la política antiinflacionaria del gobierno? En Venezuela no hay política antiinflacionaria. Claro, pero para hablar, por ejemplo, señor Oliveros, de la necesidad de desmontar el control cambiario que ya lleva más de una década Sí. en Venezuela y pasar a la unificación cambiaria o a un solo tipo de cambio, el impacto que esto va a tener, además de inflacionario, todo lo que tiene que ver con el sector productivo en Venezuela, el sector de importación, sería positivo de verdad desmontando el control de Sí, cambio o ir a un solo tipo de cambio. En este momento se habla, por ejemplo, al menos de 4 tipos de cambio, sí, los claro. 3 oficiales y ahora que se puede hablar entonces del paralelo o negro, que ya no es ilegal hablar del mismo. Sí. Tenemos 4. Desmontar el control de cambio, ¿qué sería? Bueno, sería converger todas esas tasas a una sola tasa de cambio. Entonces el tema de unificación, como habló el ministro Ramírez, es unificar hacia qué? Hacia liberar el control de cambio, lo cual sería lo que uno esperaría y lo que sería lo bueno. Yo no creo que eso vaya a pasar. ¿Por qué? Porque a este gobierno le fascina el tema del poder. Y ceder el control de cambio, ceder esa variable tan importante para que lo tenga la economía en general, ellos no están dispuestos a hacerlo. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Ese 6.30 y ese 10 del CICAT 1 van a converger a un nivel de 10-11, va a desaparecer ese 6.30 que yo decía que era como un amigo invisible, que tú le hablas, pero sabes que no existe. Bueno, el 6.30 para muchas personas no existe. Bueno, y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Una tasa de 10-12 y una tasa de 50. Hacia allá creo yo que vamos a ir. Ojo, hay colegas que piensan lo contrario y colegas que dicen que viene la unificación y viene el desmontaje. Ojalá yo me equivoque, Gabo, tú me invitas, yo digo, yo me equivoqué, desmontamos el control de cambio y estamos mejor. Yo creo que no vamos a desmontar porque el gobierno no va a ceder ese Era poder. Jorge Giordani quien frenaba la unificación cambiaria en Venezuela. Jorge Giordani frenaba muchas cosas y hacía mal muchas cosas, pero no era el solo. Había muchos radicales dentro del gobierno que todavía están, que piensan que las cosas como se hizo estuvieron bien. Y sacan a Giordani como un tema de una piedrita en el zapato. Pero los radicales siguen en el gobierno. La gente que piensa que la economía está centralizada y la economía marxistoide está bien llevada, todavía están en el gobierno.